La función input se utiliza para solicitar datos al usuario. Devuelve siempre el valor ingresado como una cadena de texto. Para trabajar con números es necesario convertir las cadenas de texto a números, es decir, pasarlas de str a un tipo de dato numérico como puede ser int o float. Las operaciones como la suma, la resta, la multiplicación y división se realizan con los operadores correspondientes que ves en este código. Para mostrar los resultados en pantalla, podemos utilizar los f-strings, los cuales permiten incrustar variables dentro del texto. En la descripción encontrarás un ejercicio práctico para resolver con esta teórica.